Muy buenas noches, profesor. Hoy día voy a abarcar sobre un tema de mucha importancia, desde luego también de mucha preocupación, que es la delincuencia en el Perú. La delincuencia es una de las preocupaciones más urgentes que enfrenta nuestro país, según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Cada 5 minutos se comete un delito en lo que es el hurto agravado, robo agravado, extorsión, secuestro y ciberdelincuencia. Bueno, el robo o el hurto es el hecho ilícito más reportado con más de 38.552 casos, según la Policía Nacional del Perú. En segundo lugar lo ocupa la extorsión, con 5.178 denuncias. Y a continuación, como en tercer lugar, el tráfico ilícito de drogas, secuestro y explotación sexual, con cifras de 1.153.265 respectivamente. Estos casos son aquellos que han sido denunciados, por lo que no se descarta que existen más aún todavía. Por la misma razón, el 82% de los peruanos, nosotros, que somos más de 33.726.000 habitantes, de los cuales 82% de los peruanos se sienten inseguros en las calles, según el estudio del Instituto de Integración. En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta controversial. ¿La pena de muerte a los delincuentes en el Perú acabaría con la delincuencia? En mi opinión, considero que no es posible afirmar que la pena de muerte acabe con los delincuentes. A continuación presento 3 argumentos bien fundamentados. Argumento número 1. La pena de muerte no terminaría con los delincuentes. Nada está comprobado que en los países con penas de muerte el índice de delincuencia haya cesado. Al 2020, son 55 los países que todavía aplican la pena de muerte, de acuerdo con información proporcionada por Asamblea Internacional, siendo dentro de ellos los siguientes países. Tenemos lo que es el país Afganistán, China, Corea del Norte, Cuba, Estados Unidos y entre otros. Por ejemplo, en Cuba el 61% de los cubanos reportan haber sido víctima de algún tipo de actos de delincuencia. Y Estados Unidos es uno de los países en donde aún se permite la pena de muerte, sigue siendo uno de los países con mayor delincuencia. En 2022, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de la ejecución de al menos 883 personas en 20 países, lo que supone un incremento del 53% respecto al total registrado en el 2021, según datos del último informe sobre condenas a muerte y ejecuciones de la organización. En algunos casos, la pena de muerte se emplea para delitos como asesinato y alta traición. En otros se incorporan crímenes como el robo, la violencia y el narcotráfico. Dependiendo del país, la pena de muerte puede aplicarse en alguna de las siguientes modalidades: inyección letal, ahorcamiento, electrocución, disparos con armas de fuego, cámara de gas y decapitación. Como argumento 2, por otro lado, al ejecutarse la pena de muerte a los delincuentes, estaríamos violentando a nuestra Carta Magna del Perú, lo que es la Constitución Política del Perú del año 1993. En su artículo número 140 dice que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. En los últimos años no se ha condenado a nadie a muerte por estos delitos. Asimismo, en el supuesto caso de implementarse la pena de muerte en nuestro país, no resultaría ni amenazaría ni motivaría
a los delincuentes. Nada nos asegura que los índices de delincuencia bajen. Más bien nos estaríamos yendo en contra de muchos de los principios del derecho penal, amenazándonos con crear un derecho penal de enemigo, más aún sabiendo que en otros países no ha habido resultados, no ha funcionado esto. Argumento 3. Además, establecer la pena de muerte para nuevos delitos no es posible, pues entraríamos en colisión, en conflicto con los tratados de derechos humanos que Perú ha suscrito y que se encuentra vigente, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos. La pena de muerte viola los derechos humanos, tanto el derecho a la vida como el derecho a no sufrir torturas. La venganza no puede ser el camino para un Estado democrático de derecho. No podemos responder a la violencia con más violencia, sino adoptar las medidas para avanzar en una cultura respetuosa de los derechos de todas las personas. Al respecto, está contemplado en el artículo número 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948. Determina que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Muchas gracias.